No voy a justificar nuevamente porque ayer lo justifiqué en las dos comisiones en las que formé, de las que participé, pero no voy a dar unanimidad para que ingrese ningún representante del Ejecutivo que no sea los ministros, que por lo demás tienen derecho a participar de las sesiones, pero no doy unanimidad para que participe ningún asesor del Ejecutivo ni subsecretario. Una pregunta de reglamento. Para evitar, no es que me vaya a oponer, pero quiero... Para impedir que entren asesores, ¿basta la voluntad de un solo integrante o se requiere acuerdo de la comisión? Esa es mi pregunta. Sí, en la Constitución, perdón, la Ley Orgánica Constitucional, que está recogido por reglamento, dispone que los ministros pueden asistir a las sesiones de la sala o de las comisiones. Cualquier otro asistente es un invitado de la comisión y eso requiere acuerdo de la comisión. Entonces lo que está haciendo el senador Elizalde es no dar su acuerdo para el ingreso de otras personas. Unánime, sí. Bueno, el artículo 31 del reglamento dice: las comisiones se regirán por las disposiciones de este título y supletoriamente por las demás del reglamento del Senado. Por tanto, cuando no hay una norma expresa respecto de la regulación de la comisión, supletoriamente se aplican las demás del reglamento. Y el 71, que regula la sala, señala: por acuerdo unánime de la sala podrán asistir a las sesiones los subsecretarios y otros altos funcionarios siempre que concurran acompañando a un ministro de Estado. Por tanto, en rigor, para concurrir a la sala y a las comisiones debiera venir siempre el ministro, pero la práctica parlamentaria ha tolerado que no venga el ministro, porque obviamente puede estar en otras funciones, pero para que asista un subsecretario u otro alto funcionario se requiere unanimidad. Este tema nosotros lo consultamos formalmente a la presidencia del Senado, que hizo la consulta respectiva a la secretaría, como bancada, antes de hacer ejercicio de esta atribución, por las razones que hemos señalado. A nosotros nos parece eh, que hay que cuidar el lenguaje en la convivencia democrática, la crítica política bienvenida sea, la libertad de expresión bienvenida sea, pero una descalificación de la magnitud de la emitida por la ministra y que lamentablemente fue secundada por el presidente de la República, a nosotros nos parece que no contribuye a la sana convivencia que debe existir en un país como Chile. Sí. Se suspende la sesión por 5 minutos.
Se reinicia la sesión. Ha solicitado su ingreso los funcionarios de Senador. No sé si... Ya. Que pasen, por favor, la Asociación del Servicio Nacional de Turismo. Señor secretario. Gracias, señor presidente. También. Perfecto. Bien. Señor... Gracias, señor presidente. Primero, a modo de información, los asesores de la subsecretaria nos hicieron llegar un texto de trabajo, incluyendo sus comentarios respecto de las indicaciones que se han presentado. Como secretaría sugerimos que, al igual que lo hemos hecho hasta ahora, sigamos trabajando con estos documentos que son preparados para cada sesión respecto de las materias que posiblemente alcanzaremos a abordar. En esta oportunidad corresponde, en los documentos que tienen ustedes, abordar un título nuevo que se refiere en general a la colaboración público-privada en materia de turismo. Actualmente el título sexto de la ley 20.423, que como en otros documentos de trabajo está en la columna de la izquierda, considera como título sexto la promoción. En el proyecto de ley aprobado en general, el número 15 del artículo primero, aprobado, como digo, ya fue aprobado, reemplaza este título por otro que es la colaboración público-privada, y en distintos párrafos da lugar a la creación del Consejo Público-Privado de Turismo, el párrafo primero, después el párrafo segundo de los comités técnicos temáticos públicos-privados, párrafo segundo, párrafo tercero del comité técnico público-privado de promoción, después el párrafo cuarto, que se refiere a disposiciones comunes al Consejo Público Privado del Turismo y a los comités técnicos, y finalmente el párrafo quinto sobre el Fondo de Promoción Turística Nacional. Esa es la materia, presidente, para comenzar a abordar de acuerdo a las indicaciones que han sido presentadas y a los comentarios que hacen presentar los representantes del Ejecutivo. La primera es la indicación 69 al artículo 23 propuesto, que es el que crea el Consejo Consultivo de Promoción Turística. Tendría que dar lectura, porque junto con ellos está también su composición, y más adelante vamos a ver sus funciones y atribuciones. Claro. Lo que pasa es que el artículo 22, claro, que creó el Consejo Público Privado de Turismo, es que no hubo indicación, no sé si, pero no hubo indicación. Pero está aprobado, claro, y no hubo indicación respecto al artículo 22. Pero a lo mejor, para poner en contexto, llama la atención, sí, una coma sería suficiente. Presidente, por su intermedio, propongo a la comisión que eliminemos los paréntesis y los reemplacemos por coma, porque no es propio de la técnica legislativa utilizar paréntesis. Es verdad. ¿Qué le parece la comisión? Ok. Eso lo podemos hacer. Aprobado. Entonces, la página siguiente, respecto del artículo 23, sobre quién preside y la composición de este comité, la indicación de su excelencia Presidente de la República, que solamente tiene comentarios en la columna siguiente, salvo más adelante que propone algunas modificaciones, es del siguiente tenor.
Puede dar lectura entonces a la columna final, Solamente una... presidente. A ver, tenemos indicaciones y tenemos ley final. Es decir, a lo que vamos a dar lectura es a la ley final, pero siempre y cuando nosotros lo aprobemos. ¿Cómo quedaría el texto? ¿A cómo quedaría el ¿A cómo quedaría el texto? La ley final, ¿no? ¿no es cierto? Mejor, más fácil. Ya, ok. Claro. Como dice el señor presidente, la indicación en la columna tercera, en la columna siguiente hay algunos comentarios explicativos, pero también hay algunas sugerencias. Por lo tanto, en la columna de la izquierda, de la última columna, está el texto final que, que proponen aprobar. Entonces, artículo 23. El Consejo será presidido por el subsecretario de Turismo, quien dirimirá los empates. Además, estará integrado por entre 6 y 8 directivos superiores de los organismos y servicios públicos que tengan a su cargo el diseño o ejecución de programas de promoción, desarrollo o fomento de la actividad turística o se relacionen directa o indirectamente con la misma, y o por representantes de corporaciones o fundaciones en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de sus órganos de administración y o dirección, y que estén relacionados directa o indirectamente con el turismo. Los miembros a que hace referencia este inciso serán designados por el presidente de la República mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En segundo lugar, por representantes de las asociaciones gremiales integradas por empresas que desarrollan sus actividades en el sector, o integrado por corporaciones, fundaciones de derecho privado y o cooperativas cuyo objeto sea el fomento y desarrollo turístico de la actividad turística. Tercero, por un académico vinculado al turismo como área de conocimiento con al menos 5 años de experiencia. Ahí hay una pequeña diferencia con la indicación original porque proponen acoger una indicación que vamos a ver más adelante, que es de un señor senador, que exige que esta experiencia de al menos 5 años. En cuarto lugar, un representante de la Fundación Chile, Imagen de Chile, gracias. 5, un representante de los pueblos originarios de Chile elegido de una terna propuesta por la CONADI. En el inciso final dice: los miembros señalados en los números 2 y 3 deberán en conjunto completar un número igual al de los funcionarios y autoridades a que hacen referencia los números precedentes, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 28 sexies de esta ley. Sí, él no alcanza a estar acá. Sí. Acá lo tengo yo. Está en otro texto. Que en el fondo el reglamento del Ministerio de Economía determinará asignación y duración en el cargo de los integrantes de estos consejos, las causales de término anticipado, de sus funciones cuando corresponda, así como las demás materias relativas al funcionamiento de este consejo. Lo mismo hará respecto al Comité Técnico Público-Privado de Promoción Turística y de los Comités Técnico Público-Privado de Calidad y Sustentabilidad y de Capital Humano, a que hace referencia el artículo anterior. ¿Se ofrece la palabra, señores senadores? Senador Elizalde. Sí. Lo que pasa es que este proyecto no establece un número exacto de integrantes, porque el número 1 es entre 6 y 8. Y después los representantes del sector turístico, de las empresas del sector turístico, que estaría terminado, entiendo, por el número de representantes del sector público. Y después habla de un académico vinculado al sector turístico, y después señala que los números 2 y 3, o sea, el académico y los representantes, no deberán ser equivalentes a los representantes del sector público. Entonces, ahí hay un problema, porque en rigor, el académico es uno, o sea, no hay duda respecto de su
de su número. Yo entiendo que esto es para garantizar que al menos la mitad de los integrantes del Consejo sean del sector público. Lo que me parece raro es que se establezca un número variable en el número 1. Yo creo que debería ser un número fijo, o 6 u 8. No un número variable. En la línea del senador Elizalde, en el punto 2, habla de representantes de las asociaciones gremiales y no da una cifra específica. Lo que pasa es que Es decir, tiene un número, pero es que se no. Sí, lo que pasa es que los números, los números están en el académico, que es 1, uno sí, en el representante de la Fundación Imagen, 2, 2, en el representante de la CONADI, 3, 3, y queda abierto en el punto 2, si es un representante o más de un representante de acuerdo a las distintas asociaciones gremiales que hayan. Pero el inciso final, esa es la norma que extraña. Los miembros señalados en los números 2 y 3 deberán en conjunto completar un número igual al de los funcionarios o autoridades a que hacen referencia a los números precedentes, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 28. Entonces, debería ser más simple, creo yo. Senador Rincón. Presidente, yo la verdad es que no votaría esto y le pediría al Ejecutivo que precise, porque de verdad esto es de una indeterminación increíble. Fíjese que el número 1 dice entre 6 y 8 directivos superiores, organismos y servicios públicos que tengan su... Senador Galilea. A mí también me parece muy curiosa la forma de establecer un consejo. Para empezar, no se entiende por qué entre 6 y 8. Póngale o 6 o póngale u 8. Y además bueno, no está el Ejecutivo acá para preguntarle, pero si uno ve la última parte, dice que deberán en conjunto completar el número igual de los funcionarios y autoridades. Por lo tanto, en principio querría decir que tienen que, los del número 2 y 3 en su conjunto, no pueden sumar más de 6 u 8, dependiendo de cuántos hayan nombrado al presidente de la República, pero no afectaría al representante de la Fundación Imagen de Chile, ni tampoco al representante de los pueblos originarios de Chile. No sé si eso es lo que estaba buscando efectivamente el Ejecutivo en esta figura, pero sea como sea lo que haya estado pensando, creo que es una manera algo alambicada de establecer, así que yo también soy partidario de dejarlo pendiente hasta que nos aclaremos. Ok, vamos a solicitar precisar de acuerdo a lo planteado por los señores senadores. Senador Elizalde. Yo lo que le solicitaría al Ejecutivo formalmente es que la propuesta sea más simple, que puedes dar el mismo resultado, pero que sea más simple. Es decir, primero que tenga un número fijo, no un número variable. Porque el número variable del total sería importante. Varía por dos factores. Varía porque en el número 1 se dice entre 6 y 8, y como se supone que es un espejo, es decir, los representantes de las letras de los números 2 y 3 deben ser equivalentes a los funcionarios públicos o autoridades, eso determina cuántos son a su vez como espejo. Entonces, es un enredo. Yo establecería un número fijo y simplificar la norma. Lo que se ve en otras leyes que se dice el Consejo estará integrado por y se señala un listado de las instituciones que están representadas. Es mucho más simple. Bueno, yo creo que la falta de precisión se debe, y si ustedes se van al artículo 23, donde dice indicaciones y comentarios, se podrán dar cuenta que están los organismos propuestos para definir y que son más de 8, por lo tanto me imagino que deben tener alguna complicación con respecto a qué instituciones deben ser los representantes, y por el lado de las asociaciones gremiales son 4, que son FEDETUR, hoteleros, ACHET y Cámara Nacional de Turismo. Entonces, son como ejemplo. Entonces, creo que finalmente coincidimos todos en que se debe precisar. Senador Rincón. Presidente, iba a hablar de la Fundación Imagen de Chile y la nombró el senador Galilea. Hay el número 4, dice un representante de la Fundación Imagen de Chile. La verdad es que creo que debería estar dentro de los del número 1, expresamente mencionada, porque, claro, ¿qué pasa si no tenemos Imagen Chile, Fundación el día de mañana Imagen de Chile? ¿Vamos a tener que modificar la ley? Me preocupa que tengamos, porque no es un ministerio, es algo mucho más feble, entonces me parece que es súper complicado ponerlo en una cápita especial.
creo que deberíamos pedirle que el Ejecutivo de verdad se haga cargo del tema en general. Ok, señor secretario, pasamos al punto siguiente. Sí. Presidente, no sé si esta decisión es solamente respecto de este artículo o sobre el Consejo Consultivo en su conjunto, porque igual lo que acabamos de ver es solamente respecto a su integración. Después vienen... Ya, se podemos seguir, perfecto. En el mismo artículo, a partir de la página 5, sostiene normas complementarias, como por ejemplo que la Subsecretaría de Turismo prestará al Consejo el apoyo administrativo necesario para su funcionamiento. Todos los miembros del Consejo Público, del artículo 23 mismo, ejercerán sus labores ad honorem, y finalmente un reglamento determinará la designación, nombramiento y remoción de los integrantes del Consejo, la duración de sus cargos y las demás materias relativas del funcionamiento. A lo mejor podría quedar todo pendiente Sí. de la misma... No sé, yo creo que de los 3 últimos incisos, los 2 primeros no tienen problema y el último sí va de la mano con la designación, con el del reglamento. Podríamos aprobar el inciso la página 5, que los dos primeros incisos, como usted dice. La Subsecretaría de Turismo, bla, 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 todos los miembros del Consejo, bla, bla, bla. Y dejar pendiente el último, que es el de la duración. ¿Y por qué perdón, presidente, cuál es el problema del último? Me perdí. Porque vamos a crear un reglamento. Sí. Si no tenemos definido todavía la descripción Y la duración de definida por ley. de la designación, nombramiento y remoción de los integrantes. Ya, ok. Estamos pidiendo precisar. Bien, se propone la unanimidad para aprobar los incisos de Subsecretaría de Turismo, apoyo, y el inciso de todos los miembros del Consejo Público Privado del Turismo que ejercerán sus labores ad honorem. Señores senadores, aprobado. Señor secretario. Presidente, quizás adelantar que correspondería dejar pendiente para esa otra sesión, cuando tengamos más antecedentes, una serie de otras indicaciones planteadas por distintos señores parlamentarios al artículo 23. Entonces podríamos pasar al artículo 24, que está en la página 7 del comparado, sobre el modo de funcionar del Consejo. La indicación que está en la columna del medio viene con un comentario que propone su aprobación. Y entonces el texto final quedaría de la siguiente forma. El Consejo celebrará sus sesiones a lo menos 2 veces al año cuando lo convoque su presidente o a solicitud de la mayoría de los miembros. El quórum para sesionar será de las 2/3 partes de sus integrantes y para adoptar acuerdos la mayoría absoluta de los asistentes con derecho a voto. En caso de empate, decidirá el voto el presidente. Dirimirá, perdón. Eso nos dice decidirá, pero era mejor dirimirá. Sí, sí, estamos de acuerdo, pero está repetida la norma, porque sobre la dirimisión ya está. sobre la dirimisión, porque ya está aprobada en el artículo 23. El Consejo será presidido por el subsecretario de Turismo, quien dirimirá los empates. Además estará integrado por... Salvo que esta norma se pudiera interpretar como que el presidente, que el subsecretario no puede asistir y presida la sesión otro. Quizás, si se interpretara en ese sentido, podría tener lógica, pero en rigor estamos repitiendo la norma que ya aprobamos. Sí, la verdad ¿Eh? es un error. Este texto lo recibimos recién. Así que yo, claro, tiene razón el senador Elizalde, en el sentido de que hay no coinciden. Que se precisa entonces. Pero Sí. aprobémoslo. No, lo que pasa es que no veo diferencia con la ley vigente. Estaba leyendo así en paralelo y no veo diferencia. Lo que pasa es que el artículo 76, perdón, la indicación 76
que está referido al artículo 24, pero en este texto de trabajo no está el artículo 24, sino que está aquí vamos a dar lectura, es una materia distinta, una materia anterior, porque relacionado con la integración se refiere particularmente a las asociaciones gremiales. El artículo aprobado en general dice las asociaciones gremiales a que se refiere el artículo anterior deberán estar constituidas de conformidad con el decreto 2757 de 1979. Y el presidente de la República propone incorporar a continuación lo siguiente: asimismo, la cooperativa deberán encontrarse constituida de conformidad con lo dispuesto con el decreto con fuerza de ley número 5 del 2003, que fija el texto definitivo, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas. Tengo una propuesta. Para no repetir la norma, propongo que lo que aprobamos del artículo 23, el Consejo será presidido por el subsecretario de Turismo, quien dirimirá los empates y además tiene tarea de vapor. Ese inciso primero lo podríamos dar por aprobado, pero eliminando la parte de que dirime los empates. Voy a explicar después por qué. Es decir, el Consejo será presidido por el subsecretario de Turismo. Punto. Además estará integrado por, y lo que viene después lo dejamos pendiente. No hablaría ahí que dirime los empates. Y mantendría en el artículo 24, en caso de empate, decidirá el voto del presidente. ¿Por qué razón? Porque no repetimos la norma, se entiende que quien preside es el subsecretario, pero en la hipótesis que una sesión no cuente con la presencia del subsecretario, la va a dirimir quien la presida. Y esa es norma general. Entonces propongo que eliminar esa parte del eliminar texto del inciso primero. el subsecretario que lo dirime y mantenerlo como norma general en el artículo 24. Y queda, creo, coherente, no repetimos la norma, y además queda como un principio permanente, que se entiende que es el subsecretario por regla general, pero excepcionalmente, si pudiera haber una sesión sin el subsecretario, dirime quién la presida. ¿Y le parece, presidente, que en el 24 hablemos de dirimir en vez de decidirá? Sí. ¿Ya? Pero, secretario, nosotros tenemos facultad para modificar la indicación, ¿sí? Sí, por unanimidad, sí. Ok. Se da la unanimidad entonces de lo planteado por los senadores. Muy bien. Se aprueba por unanimidad con los cambios propuestos. Tenemos que acordarnos, si bien esto no quedó, que el reglamento, que fue uno de los incisos pendientes del 23, además de determinar la designación, nombramiento y remoción del integrante del Consejo, acordémonos que tiene que fijar los órdenes de subrogancia en la presidencia, para que quede bien amarradito todo el tema. En el 23, Sí, en el 23. inciso último En sería. el último inciso, que tiene que ver con el reglamento, se señala que el reglamento tiene que fijar la prelación en el ejercicio de la presidencia. Así es. No, es para que nos acordemos de que eso tiene que quedar puesto. Señor secretario. El artículo 25 porque estamos leyendo siempre la ley final. Sí, la
habíamos ido resolviendo. Sí, lo que pasa es que como yo mencioné antes, hasta la indicación 75 son indicaciones al artículo anterior que quedó pendiente en lo medular. Claro. Sí. No, está pendiente. Va a depender del texto final que acoge la... Pasaríamos a la indicación 77. Exacto. Siempre trabajando el mismo texto para seguir esa misma línea. Ok, tiene la palabra, señor secretario. Gremiales, a que se refiere el artículo 23, deberán estar constituidas de conformidad con el decreto de ley 27. Ya dimos lectura de eso. Asimismo, las cooperativas deberán encontrarse constituidas de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Cooperativas. El Consejo podrá requerir al organismo que corresponda la información necesaria sobre tales asociaciones con el objeto de elaborar y mantener un catastro de ellas. Por su parte, las corporaciones o fundaciones señaladas en el artículo 23 deberán estar constituidas de conformidad con las normas contenidas en el título 33 del libro primero del Código Civil, sin que órganos o funcionarios públicos, en su calidad de tal, puedan integrar sus órganos de dirección y administración en una proporción mayor de quienes no poseen la señalada calidad. ¿Me parece bien? La indicación 77 es de Su Excelencia el Presidente de la República y propone incorporar este inciso segundo al que acabo de dar lectura. No estar aprobado el artículo 23, ¿podemos? Sí, porque solamente tenemos una parte del artículo 23. Senador Galeano. Una pregunta, no sé si la Secretaría sabrá. ¿Perdón? Tenía una... Ya, pero era una pregunta, no sé si la Secretaría sabe. Hubo una modificación en la forma de constituir las corporaciones y fundaciones, que simplificó enormemente todo el trámite, Sí, y se puede hacer básicamente ante las municipalidades hoy día. sí. Entonces, no sé si la expresión constituida de acuerdo con el título 23 del libro primero del Código Civil esté bien relacionada a lo que pasa hoy día con las corporaciones y fundaciones más habituales. Entonces, yo pediría revisar ese tema para que no dejemos fuera a todo el mundo, porque yo creo que hace rato que nadie viene a pedirle al Ministerio de Justicia la constitución de una corporación o fundación. Entonces, yo pediría ahí que revisemos ese punto. Muy buen punto, senador Galilea. Entonces, sí, revisar esta indicación de acuerdo a la norma vigente de Constitución. El inciso segundo. ¿Y qué hacemos con el inciso primero? No, pues la indicación era solo por el segundo. Ah, entonces queda pendiente la indicación, perfecto. Y el otro se entiende aprobado porque está aprobado en general. Así es. Perfecto. Señor secretario. Indicación 78, artículo 26. Claro, en este caso también lo tienen en sus carpetas los señores senadores. Ahí tendríamos que remitirnos al comparado original porque acá no hay coincidencia.
entre los distintos textos. Pero sí en el primer comparado que tienen en sus carpetas, donde están solamente las indicaciones, no están los comentarios del Ejecutivo, eh, a partir de la página 51. Consultiva el 25 Pero es la que dice 26. Sí, porque no sé por qué el artículo 24 lo metieron, eso está raro. Entonces, el artículo 25 del proyecto aprobado en general son las funciones del Consejo, eh, que son asesorar a la Subsecretaría de Turismo en la propuesta de política, proponer a la Subsecretaría de Turismo modificaciones de los planes y programas, y tercer, emitir opiniones consultivas. El presidente de la República, en su indicación 78, dice eliminar el carácter consultivo. Después, en el número 4, es responder las consultas que le formula el Ministerio de Economía. El presidente de la República propone reemplazarlo por proponer a la Subsecretaría de Turismo la creación de comités técnicos permanentes o temporales de conformidad con lo señalado en el párrafo siguiente. Sí. Sí, exacto. No tenemos al Ejecutivo para preguntar, pero como dice que elimina el consultivo, ¿en qué calidad quedan esas opiniones? Porque tampoco le da carácter emitir opiniones. No sé si me explico. Porque no son resolutivas, no son que tengan que acogerse, no son... El consultivo queda claro que era solo una mera consulta. ¿Cuál es el sentido del Ejecutivo al eliminar la palabra? ¿El que tengan otro carácter? Es que encuentro que la palabra consultivo ahí no pega. No, está bien, No pega nada, pero emitir opiniones, ¿qué ¿y de es qué eso? carácter son? ¿Qué es emitir una Presidente. opinión consultiva? Que es de mera consulta, no es vinculante. Al eliminar la palabra, mi pregunta es, ¿el sentido es que sean vinculantes? No sé si la Asociación de Funcionarios sabe cuál es el sentido de esto, si lo discutieron en algún minuto o no, sería bueno saber, y si no, yo la dejaría pendiente, no porque esté en contra, sino que sería bueno para la historia de la ley saber cuál es el sentido de eliminarla. Claro. ¿Pendiente? Indicación 78 entonces queda pendiente. Así es. Sí, queda pendiente. ¿Sí? Sí. Estamos... Presidente, por lo que recuerdo de las conversaciones, que en definitiva lo que busca la subsecretaría es darle más peso al Consejo. Entonces, el carácter de consultivo claro, ese es el tema. O sea, que en definitiva darle peso a este Consejo y que tenga realmente poder de decisión. Y más que... ¿Ah? Resolutivo, exactamente. Eso es lo que por lo menos nos indicó la subsecretaría. Lo importante sería de que sacar la palabra consultiva y dejarla como quedó este numeral, da la sensación que es una simple opinión. Por lo tanto, habría que ver si es que efectivamente el querer darle Se logra el un objetivo. sentido distinto es si están dispuestos a cambiar la palabra vinculante por resolutivo. Y quizás, presidente, cambiar la redacción completa del numeral, porque como dice el senador Elizalde, el opinión no tiene tampoco mucha fuerza. Claro, entonces yo pediría al Ejecutivo que nos dé su parecer y ojalá cambie la redacción completa, porque emitir opinión, la verdad es que podría ser entregar informes sobre los temas vinculados al objeto del Consejo, no sé, darle un carácter más relevante. Ok, está pendiente. Sí, pendiente. Pasamos a la indicación 79, señor Secretario. Sí. Ahora sí podemos volver al otro, en la página 10 del texto de trabajo nuevo. La indicación 79 propone reemplazar la cuarta de las funciones por la siguiente, para no dar doble lectura. Dice, proponer a la Subsecretaría de Turismo la creación de comités técnicos permanentes o temporales de conformidad con lo señalado en los artículos 30 y siguientes. Ellos proponen esa modificación por un asunto de referencia interna de la ley.
aparte de la función misma, la referencia la complementa para la coherencia interna del proyecto. Ok, senador Galileo. Conversando fuera de micrófono con la senadora Rincón, en el artículo, en la observación anterior, como hablábamos de esto de emitir opiniones, que consultivas o no consultivas, quizás, y nos parecía correcto, salvar al tiro la indicación, pero cambiando la palabra opinión por emitir informes respecto sobre los temas. Y ahí ya es una cosa que tiene un peso específico mucho mayor, y ahí dejamos salvado el punto. Entonces le ponemos a emitir informes sobre los temas vinculados al objetivo del Consejo. ¿Unanimidad? ¿Me parece? Muy bien, se aprueba con la modificación. Claro, y claro, como dice usted muy bien, vicepresidente, esta modificación se apoya en la indicación, pero aprobada con modificaciones. Muy bien. Con respecto a la indicación 79, que ustedes no escucharon nada, entonces veamos. Claro, sí, no, muy bien. No. Lo importante sería definir. Sí. Sí. Hemos aprobado con modificaciones. Habría que definir de conformidad con lo señalado en los artículos 30 y siguientes. No, la verdad es que es todo, la facultad en sí misma, porque en el proyecto de ley de aprobación general, una de las facultades era responder las consultas que le formule el Ministerio de Economía, o la Subsecretaría, o el Servicio Nacional de Turismo, que ya no va a existir, reemplazarlo completo por proponer a la Subsecretaría de Turismo la creación de comités técnicos permanentes o temporales de conformidad con, y ahí sí ellos proponen aprobar esta indicación con esta modificación meramente por referencia interna y coherencia al proyecto de ley. Y dice, de conformidad a lo señalado en los artículos 30 y siguientes. ¿Están de acuerdo, señores senadores? ¿Unanimidad? Entonces también aprobado con modificaciones acogiendo el comentario del Ejecutivo. Senador Elizalde. ¿Estamos viendo solo la 4 o la 4 y la 5? Estamos viendo la Solo la indicación 79 en el punto 4. Se aprueba por unanimidad. La siguiente indicación, la número 80, es para consultar un número nuevo. Esto es una nueva facultad. Dice, pronunciarse sobre las actividades propuestas por los comités técnicos público-privados, a que hace referencia también los artículos 30 y siguientes. Ahí pasamos al artículo 26 propuesto, y para ver la indicación 81. Claro, Pasa a ser 27, exacto. La indicación 81 de Su Excelencia el Presidente de la República es para sustituir el artículo, que como bien dijeron pasa a ser 27 por el siguiente. La Subsecretaría de Turismo establecerá la forma en la cual se ejecutarán las actividades y tareas que deriven del ejercicio de las funciones que se señalan en el artículo anterior. Asimismo, deberá disponer del apoyo técnico y administrativo para el correcto funcionamiento de este Consejo. Las actividades y tareas que deriven de los acuerdos adoptados por el Comité Técnico Público-Privado, aprobados por el Consejo Público-Privado del Turismo, de conformidad con lo establecido en el número 5 del artículo presente, podrán ser incorporados al Plan de Promoción Turística dictado mediante resolución de la Subsecretaría de Turismo, al que hace referencia el numeral 17 del artículo 12 de la presente ley. Señores senadores. ¿A la unanimidad? Gracias. Senador Elizalde. La indicación siguiente, de número 82, también de Su Excelencia el Presidente de la República, para contemplar un artículo nuevo.
El siguiente tenor. El Consejo celebrará sus sesiones a lo menos 2 veces al año cuando lo convoque su presidente o a solicitud de la mayoría de los miembros. Para sesionar, el Consejo deberá contar con a lo menos la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio y para adoptar acuerdos se requerirá la mayoría simple de los miembros presentes. En caso de empate, dirimirá el voto del presidente. Acabamos de discutir y aprobar el artículo 24. Y el 28 se refiere al mismo Consejo, porque si así la norma estaría repetida. Y además quizá le dirimirá. Este está mejor, ¿eh? Está mejor redactado. Está mejor redactado, ¿no? Pero al principio es el mismo consejo. Pero hay una diferencia, que habla de que sesiona por mayoría, y la norma que aprobamos decía que sesiona... No, 2/3 partes. El quórum para sesionar, 2/3 partes, y aquí dice el quórum para sesionar. los acuerdos son por mayoría. Para sesionar, el Consejo deberá contar con al menos la mayoría. ¿Ah? Ya, entonces, ¿por qué no? Que lo que pasa es que aprobamos el 24. Se supone que la norma se refiere al mismo Consejo, pero hay una contradicción en lo propuesto por el Ejecutivo, porque en una parte señala que para sesionar el quórum es de 2/3. Dice 2/3 partes de sus integrantes. Y para adoptar la mayoría absoluta de los asistentes. En el otro dice la mayoría absoluta. Para sesionar, el Consejo deberá contar con al menos la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Y para adoptar acuerdo, la mayoría simple de los miembros presentes. Y en uno dice, ojo, esto sí que es raro, porque sesiona en un caso por 2/3 y en otro por mayoría absoluta. Aprueba en el de los 2/3 por la mayoría absoluta de sus asistentes y en otro caso por la mayoría simple de sus asistentes. No es lo mismo, porque podrían haber abstenciones. Entonces, por eso digo, la norma se refiere al mismo Consejo, entonces es evidente que la indicación tiene una contradicción. Entonces habría que preguntar al Ejecutivo cuál de las dos normas es la que propone. Es un error de este documento de trabajo porque esta es la indicación oficial presentada por el Ejecutivo, la que acabamos de dar lectura, y lo anterior es una reiteración de la norma vigente. Vimos que no había ni una diferencia. La norma vigente establece 2/3 o mayoría absoluta para sesionar. 2/3 partes. La vigente. Claro, la vigente. O sea, Fue replicado, bueno, eso fue un error de replicar. Hay un error en el comparado y el Ya está artículo claro. 24. Bueno, entonces, Es esto es lo que está proponiendo. Merece una explicación. no, ¿por qué se rebaja? ¿Y por qué se rebaja el quórum? ¿Por qué? Bueno, que la Secretaría aclare con el Ejecutivo y sea cual sea, me parece por lo menos de que la ubicación es más correcta en el 24 que en el 28. Pero que aclare por qué estaría modificando en este aspecto la Ok, ley vigente. pasamos a la indicación siguiente, la número 83. Tiene la palabra, señor secretario. Presidente, en el artículo 27 propuesto, o sea, aprobado en general por el proyecto de ley, la primera indicación de su excelencia el presidente de la República, el número 83, yo también la dejaría pendiente de acuerdo a cómo en definitiva la comisión apruebe el articulado, porque es una indicación meramente de referencia. Porque podríamos estar aprobando algo y definitivamente que no coincida. No sé si concuerdan. ¿Relaciona al tema de los gobiernos regionales? Claro, porque en el fondo está sustituyendo la referencia al inciso primero del artículo 24 por el número 1 del artículo 23 y todavía no sabemos cuál va a ser la numeración del proyecto definitivo. ¿No es cierto? Claro. Después hay una indicación del senador señor Durana para reemplazar el vocablo podrán por la palabra deberán. Y, presidente, tiene problemas de admisibilidad, así que yo le sugiero que usted la retire. Gentil.
Muchas gracias. En la página 12 del comparado. En ella El concepto podrán es condicional y deberán es más ejecutivo. Después pasamos al párrafo segundo, que se refiere a los comités técnicos, temáticos, público-privados. Su Excelencia el Presidente de la República, en la indicación 85, propone eliminar de la denominación de este párrafo la palabra temáticos. Quedaría entonces de los comités técnicos, públicos, privados, eliminando temáticos. ¿Están de acuerdo? El artículo 28 propuesto tiene una indicación de la número 86 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Para el mejor cumplimiento de su cometido, la Subsecretaría de Turismo, a propuesta del Consejo Público Privado del Turismo, podrá crear comités ad honorem integrados por representantes de los sectores públicos y privados relacionados con la actividad turística. Dichos comités podrán ser de carácter permanente o temporal. No obstante, lo señalado en el inciso anterior, la Subsecretaría de Turismo deberá constituir a lo menos comités técnicos permanentes que versan sobre la calidad y sustentabilidad y capital humano, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 30 bis y siguientes. Una resolución de la Subsecretaría de Turismo establecerá los términos a los cuales estos comités ajustarán su cometido y las atribuciones y deberes de los mismos. Señoras senadoras. ¿Unánime? Lilian. Se supone que la indicación reemplaza el artículo. ¿Y elimina el carácter ad honorem de quienes ejercen funciones en estos comités? Eso está El establecido. inciso primero está ad honorem. Se plantea respecto al comité directamente, no sobre quienes ejercen, pero es lo mismo. Es lo mismo, sí. El otro se refería a quienes son miembros. Lo que pasa es que
los miembros del comité son ad honorem, pero el comité no necesariamente es ad honorem, porque alguien podría cumplir funciones remuneradas para el funcionamiento del comité, que no sea miembro del comité, que no es lo mismo. La secretaría, el apoyo administrativo. Entonces, el comité no es ad honorem, los integrantes del comité son ad honorem. Y, por tanto, la norma original decía que los integrantes del comité eran ad honorem, pero perfectamente un funcionario público remunerado podría cumplir funciones administrativas del comité. Presidente. Sí. O sea, No, no. de hecho funcionan esos comités. O sea, hoy día existen estos comités de calidad, sustentabilidad, capital humano y está compuesto por funcionarios de Cernatur y también del sector privado. Existen, o sea, se trabajan. Lo que también la norma señala acá y lo que sí sacan es el comité de promoción, que es la promoción turística, o sea, en definitiva, donde están los recursos de Cernatur. Esa la están sacando, no están dejando como obligatorio. Que a mí me parece que lo que debe ser ad honorem es el comité, a ver, los integrantes del comité. Los integrantes del comité tienen que ser ad honorem, eso está claro. Pero establecer que el comité es ad honorem significa que no se puede hacer ningún gasto para el funcionamiento del comité. Gasto, estoy hablando de carácter administrativo. Si, por ejemplo, hay una secretaria para el del comité y se le paga por esa función, sería así, no, es que el comité es ad honorem. Y por tanto no habría condiciones para un apoyo administrativo que es necesario para el funcionamiento. Entonces a mí me parece mejor la norma original del proyecto de ley, que dice que los integrantes del comité son ad honorem. Ya me perdí entre tanta página, pero es lo que estábamos viendo delante. En la página 13, en la 14, todos los miembros de los comités técnicos permanentes o especiales, habría que borrar el temático, ejercerán sus labores ad honorem a los miembros del comité. Permiso. Vamos a solicitar que el Ejecutivo precise esta indicación y la dejamos pendiente. Sí. Se suspende la sesión por un par de minutos.
Se reinicia la sesión. Presidente, si me permite, respecto de que levantó el senador Elizalde hace un momento, para precisar que los integrantes de estos comités ejercerán sus labores ad honorem, es perfectamente posible recoger la indicación del Ejecutivo con modificaciones y rescatar del texto aprobado en general precisamente el inciso al cual usted hizo mención, porque ahí queda mejor acotado que ese carácter ad honorem es para los que tienen la calidad de miembros y no para la secretaría u otro tipo de apoyo administrativo. Entonces bastaría en el caso, en el inciso primero, y tomar del texto aprobado en general ese párrafo. Es la consulta del senador Galilea en cuanto a una suerte de contradicción de que se abre a la creación de distintos comités técnicos públicos privados, pero al mismo tiempo impone la existencia de dos comités específicos. Presidente, sí, es para que el Ejecutivo es básicamente de técnica. En el título, en el párrafo 2, habla de los comités técnicos públicos privados. ¿Ya? En el párrafo 2. Y después el párrafo 3 habla específicamente de otro comité, pero que también es técnico público privado. Entonces, como orden de técnicas, si en el párrafo 2 vamos a hablar de los comités técnicos, y estamos diciendo que además ya habían dos obligatorios, que era el de calidad y sustentabilidad y de capital humano, debiéramos meter también el de promoción, ¿cómo se llama? El de promoción turística. Claro, eso yo partiría diciendo, para que el Ejecutivo lo mejore, para el mejor cumplimiento de su cometido, la Secretaría creará 3 comités permanentes, que son el de capital humano, el de esto y el de promoción turística, y además podrá crear todos los demás que estima pertinente, qué sé yo. Y las funciones son, la verdad es que comunes a todos ellos. Entonces podemos refundir el párrafo 2 con el párrafo 3 y queda una cosa mucho más orgánica. Entonces yo le pediría al Ejecutivo que haga esa propuesta antes de aprobar, para que quede una cosa orgánica. De acuerdo a lo planteado por el senador Galilea, tendríamos que dejar pendiente la indicación 86 y además las indicaciones correspondientes al párrafo 3. Hasta 30, ¿cómo se dice? ¿Por qué? Porque el párrafo 3 habla del Comité Técnico Público-Privado de Promoción Internacional de Turismo y quizás el Ejecutivo considera unirlo todo en el párrafo 2. En todo caso, también ¿Sí, no? Sería importante que no, ya no prenda nadie. Solo una acotación, que, o sea, cuando hablamos de los comités, por ejemplo, el de calidad y sustentabilidad, el de capital humano, o sea, es muy distinta las funciones que tienen en relación a este comité de promoción internacional y que están solo hoy día está presentado como un párrafo. Entonces, que si le piden al Ejecutivo poder establecer bien, o sea, las funciones de partida, o sea, los comités que hoy día funcionan como calidad y sustentabilidad del capital humano, son más funciones de operatoria y de acciones no tan estratégicas. En cambio, el de promoción internacional, si ustedes ven el detalle, es mucho más acciones y cumple un rol mucho más estratégico y fundamental dentro de del Servicio Nacional de Turismo, de la Subsecretaría o del sector turismo. Entonces, eso hay que lo dejen bien definido, sí.
Bien, señor secretario, entonces dejamos pendiente hasta qué indicación. Yo creo que hay dos indicaciones, una que podría ser declarada inadmisible y la otra, presidente, retirarla, porque la 87 del senador Quintero, que también se refiere al mismo artículo, es inadmisible. Si bien se puede dejar constancia en el informe, si están de acuerdo los señores senadores, de que las ideas están subsumidas en la indicación anterior, en sí misma es una indicación inadmisible. Es que es inadmisible. No, no se puede hacer porque es inadmisible. Perfecto. Y la indicación 88, igual que la indicación anterior, que propone podrá por subsumido también. Ya. Inadmisible. Eso. Retirada. Subsumido. Ya. Entonces, ahora pasamos a el comité. Eso es que nos vamos a saltar. Nos vamos a saltar entonces ese comité técnico Sí. público-privado de promoción internacional del turismo. Perfecto. Entonces todo eso queda pendiente. Hasta el párrafo 15 del Fondo de Promoción Turística. En la página 24. Eso sí. Del fondo. Claro. No lo saltamos. O sea, quedaría pendiente desde la indicación 89 hasta la indicación 101. Y en la página 24 del comparado se aborda una nueva materia, porque esto no está en el proyecto aprobado en general, y que es el Fondo de Promoción Turística Nacional. Página 22. Página 24, artículo, la indicación 104, presidente. No, porque todo eso lo dejamos pendiente. Este es un párrafo nuevo. Todo lo otro está referido a las normas comunes de funcionamiento de los comités. No sé, como decía la comisión. Tratemos de... Creo que tenemos que avanzar lo más posible. Entonces, si no hubiera un problema, una diferencia de fondo, podríamos aprobar las normas comunes. Démosle revisión a las normas comunes. Porque, especies por temporales, todo eso. porque la propuesta del senador Galilea, yo entiendo que es de mecánica legislativa, de orden lógico de la norma. Pero en este caso podríamos perfectamente aprobar las disposiciones comunes al Consejo Público Privado de Turismo y los comités técnicos. Dice que, primero, un reglamento del Ministerio de Economía establecerá las causales de término anticipado de funciones. El reglamento también establecerá la composición, designación y duración. Esto es la página 22. Señor secretario, entonces partimos de la indicación 101. 100. La indicación 100, en la página 22. Porque esta indicación del presidente de la República es agregar, después del artículo 28 quinquies, el siguiente párrafo. Párrafo cuarto, disposiciones comunes al Consejo Público Privado de Turismo y a los comités técnicos. El artículo, todos estos son disposiciones nuevas. Eso lo hacemos. ¿Aprobamos la 100? Estamos. El artículo 28, propuesto aprobado en general, tiene una indicación de su excelencia presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Un reglamento del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo establecerá las causales de término anticipado de funciones de los integrantes del Consejo Público Privado de Turismo, así como las demás materias relativas al funcionamiento de este Consejo.
Este reglamento también establecerá la composición, designación y duración en su cargo de los integrantes del Comité Técnico Público-Privado a que hace referencia el artículo 30, así como las demás materias relativas al funcionamiento de este comité. Asimismo, el reglamento establecerá el procedimiento de creación y normas de funcionamiento de los demás comités temáticos público-privados a que hace referencia el artículo 30 y de nombramiento de sus integrantes. Bien cambiado, secretario. Temático, una mala referencia porque ya no existe la palabra temático. Sí, el temático habría que eliminarlo. ¿Ah? Pues se eliminó el... El último inciso yo lo aprobaría también, porque el Ejecutivo propone reemplazar, asegurar, perdón, establecer por asegurar. Y especiales por temporal, y eso es de toda lógica, porque el reglamento no establece la participación, sino que asegura la participación. Y los comités son permanentes o temporales, y no especiales. Ahora, sigue apareciendo temático. Yo no sé si la palabra temático se elimina solo del título o se... Pero la pregunta, ¿tiene sentido mantenerlo en el articulado si el título eliminó temático? Yo creo que no, parece coherente. Lo que pasa es que finalmente en este artículo vuelve a referirse al Consejo Público-Privado que nosotros dejamos pendiente para su precisión en en el artículo 23. Pero mandamos a precisar esa indicación con el reglamento que va a definir cómo se integra este Consejo Público-Privado, y aquí se hace referencia nuevamente a este Consejo Público-Privado de Turismo y a los comités técnicos. Sí. ¿Aprobemos asegurar y temporales de todas maneras? Que dejamos pendiente el artículo. Se aprueba el artículo finalmente y se aprueba con los cambios. Secretario. Parece razonable, en el fondo, tener presentes las observaciones, pero tener un pronunciamiento definitivo cuando se apruebe la disposición correspondiente, porque esto es consecuencia de lo otro. Todas pendientes. Y asimismo las indicaciones 102 y 103, que se refieren al inciso final que se comentó hace un momento. Así es. O sea, se aprobaría la 101. Solo los 101. Ya. Entonces, estaríamos aprobando la indicación 101. Así es. ¿Por unanimidad? 2 y 103. Sí, y eliminando... Con la excepción del último 101 inciso. se refería al inciso. Ahí entonces abordamos el párrafo quinto, que es nuevo, del Fondo de Promoción Turística Nacional. Artículo 28, septies. Esto está todo incorporado en una indicación. Créase el Fondo de Promoción Turística Nacional administrado por la Subsecretaría de Turismo, cuyo objeto será financiar líneas de acción para la promoción nacional del turismo. La Ley de Presupuestos del Sector Público podrá destinar anualmente recursos para financiar el Fondo de Promoción Turística Nacional. El Fondo de Promoción Turística Nacional se podrá incrementar con los aportes que le efectúen personas naturales o jurídicas privadas y en general con los recursos y bienes que a cualquier título reciba. Las donaciones que se efectúen al Fondo de Promoción Turística Nacional estarán exentas del trámite de insinuación judicial que establece el artículo 1401 del Código Civil.
Elizalde. Sí, aquí yo estoy de acuerdo con la propuesta. Esto es solo creación de fondos, o sea, no se requeriría análisis financiero para ver este tema, porque no, rogaría, No hay gasto. no habría gasto por ahora, podría verlo. Se crea el instrumento. O sea, te pregunto, desde el punto de vista de los requisitos, ¿se requeriría informe financiero? Yo entiendo que como no hay recursos comprometidos en lo inmediato, teóricamente no debería, pero hago la pregunta, porque podría el día de mañana financiarse también con aporte público. Así es. Y para eso se Eso lo tiene que requeriría abordar el informe financiero y Pero el informe financiero no deberá decir, perdón, pregunto, mi pregunta es otra. ¿No debería haber un informe financiero para aprobar esto que dijera, por último, por este año 0 pesos? Sí, debería haber. ¿Y ese informe financiero existe? Lo vamos a buscar, pero en todo caso, este Si no, habría que proyecto pedírselo tiene al trámite. Ejecutivo. Sí, pero este proyecto tiene trámite de Hacienda. Yo voy a la pelea también en el segundo inciso con respecto a la ley de presupuesto del sector público podrá destinar. Y si no puede, entonces finalmente ahí yo tengo una mirada porque en el inciso segundo la palabra podrá es condicional y que sacamos con aprobar un fondo de promoción si es que nunca va a poder la IPRES. No, porque lo que hace es que este fondo, no, pero la importancia que tiene la creación de este Fondo de Promoción Turística Nacional, yo creo que viene en parte a resolver lo que hemos discutido ya los últimos 2 años a propósito de la ley de presupuesto y cómo y a quién depositarle las platas para organizar eventos como la AP, como la COP y todas estas cuestiones, en que finalmente se abre una discusión de que por qué le estamos entregando 30 millones de dólares a la Fundación Imagen de Chile, que se trata, ¿por qué no lo administra derechamente el Estado? Entonces, el podrá es porque evidentemente que no todos los años tenemos organizaciones muy relevantes, hay veces que se pueden financiar solo con recursos privados, otros mixtos, entonces yo valoro la existencia en sí de este fondo que tiene una estructura legal para que Chile pueda usarlo cuando sea necesario. Por eso me parece buena esta idea. No, sí, yo creo que a todos nos parece muy bien este Fondo de Promoción Turística Nacional, pero recordemos que estamos creando algunos comités permanentes de capital humano y en especial el de promoción internacional turística, y esos comités necesitan recursos permanentes. Ok, yo me sumo en votación. ¿Unánime? Unánime. Así es.